Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora Karen Sichel, académica, jurista. Le invitamos para analizar este desafío. Hoy en el Ecuador se habla esta necesidad de hacer reformas constitucionales frente a la vigencia de una constitución que ha sido nefasta, la de Montecristi 2008. Pero el camino, ¿cuál es el más adecuado? Menos traumático, dice. Hemos leído diversas opiniones de reconocidos juristas. ¿Es el escenario la Asamblea Constituyente o la Asamblea Nacional? Doctora Karen Sichel, muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo coincido con usted, Miguel, en la apreciación de que la Constitución ha sido nefasta para el país. De hecho, tal es así que yo he trabajado por años también desde la ciudadanía y desde el gobierno para reformar esa Constitución. Usted recordará sobre las reformas que fueron presentadas en el 2023 y la ciudadanía lamentablemente le dijo no a eliminar las funciones del CPCCS, a reducir el poder del Consejo de la Judicatura y darle autonomía a la Fiscalía, a fortalecer el sistema de partidos políticos y otras reformas también que fueron planteadas en el 2019 respecto de la eliminación del CPCCS y la potencial conversión de la Asamblea en un ente bicameral y más eficiente. Lamentablemente ambas propuestas fueron opuestas en su momento por el correísmo y por diversos otros sectores de la sociedad que quizás no comprendían el contenido de las propuestas en su totalidad. Y así el país de alguna manera ha reafirmado constantemente la existencia de estos organismos y por lo tanto ha fortalecido ese sistema nefasto que fue instaurado en Montecristi. Entonces yo soy partidaria, por supuesto, de que se reforme la Constitución. Y soy partidaria de que las reformas a la Constitución tienen que ser reformas profundas, no pueden ser parches. Ahora, ¿cuál es la mejor vía para hacer cambios profundos y darle estabilidad al país y al gobierno? Para mí, la mejor vía se llama reforma parcial a la Constitución. ¿Y por qué lo digo así? Porque la reforma parcial a la Constitución ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ha dicho que la reforma parcial puede eliminar funciones del Estado, suprimir la parte orgánica o modificar la parte orgánica que es la perniciosa de la Constitución para que nosotros podamos diseñar instituciones eficientes. La reforma parcial tiene dos límites: no restringir injustificadamente derechos y garantías y no reformar el proceso de reforma de la Constitución. Pero todo el resto se puede hacer vía reforma parcial. Esto implica cambios políticos, reforma a la justicia, eliminar la función de transparencia y control social, cambios económicos, es decir, todo lo más importante se puede hacer vía reforma parcial y el proceso es mucho más sencillo que el proceso de una constituyente porque se requiere solamente 77 votos en la Asamblea Nacional y luego un referéndum ratificatorio. Con lo cual, creo que esto le daría más estabilidad al presidente, ya que la vía de la Asamblea Constituyente es una vía que sin duda trae mucha más incertidumbre, trae más procesos electorales y creo que los ecuatorianos estamos en un punto en donde la violencia y el manejo económico nos ha llevado a que se busque que los gobernantes gestionen y trabajen pronto con estabilidad más que continuamente preguntándonos en las urnas preguntas. Además que si bien el presidente ha ganado con una amplia mayoría, estos procesos electorales se van a desarrollar a lo largo del tiempo y creo que no sería lo más conveniente para el presidente arriesgarse continuamente a estar en elecciones. Ya sabemos lo volátil que es la política en el Ecuador. A ver, si el camino es la reforma parcial, para explicar a los ecuatorianos, si mucho se ha cuestionado el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué permitiría esa reforma parcial? ¿La desaparición o quitarle solo las funciones, por ejemplo, de designación de autoridades de control?
No, la eliminación, y no solamente la eliminación del CPCCS, sino la eliminación de toda la función de transparencia y control social. Entonces, quizás para quienes nos escuchan, el Estado ecuatoriano, debido a que se instauró con esta ideología del socialismo del siglo XXI, lo que buscaron es crear un Estado obeso, lleno de organismos que duplican funciones, como es la función de transparencia y control social, en donde existen ahí organismos que sí son propios de ciertas democracias, como las superintendencias, como la Contraloría General del Estado, pero hay este ente que es propio y endémico de nuestro diseño constitucional, que es el llamado CPCCS. Mi propuesta, Miguel, y que se puede hacer vía reforma parcial, es eliminar el CPCCS, eliminar la función de transparencia y control social, reorganizar a estos órganos que son partes de la función de transparencia y control social, darle una debida autonomía a la Contraloría, darle una debida autonomía a las superintendencias y darle una debida autonomía a la Defensoría del Pueblo, que son instituciones que, como digo, sí existen en otras democracias y que de alguna manera sí cumplen su rol de vigilancia y de control. Eliminando la función de transparencia y control social y desarmando el CPCCS, el siguiente problema es a quién le dejamos esas funciones. Existen proyectos, repito, ciudadanos y también gubernamentales. Por ejemplo, está el 419 RC y el 422 RC y el 622 RC, que son proyectos en los que yo he trabajado, en donde se diseña una alternativa para que este proceso vaya a la Asamblea Nacional, pero para ir a la Asamblea Nacional tiene que haber una reforma política y una reforma de lo legislativo. Y luego también se tiene que analizar, Miguel, el cambio que tiene que darse en el Consejo de la Judicatura. Nuevamente, estos no son cambios que ahora se me ocurren a mí y los estoy diciendo, sino que son cambios en los que se ha trabajado por parte de la ciudadanía durante bastantes meses, bastantes años, y se han analizado y que tienen que ser nuevamente debatidas. Todos estos cambios, repito, se pueden hacer vía reforma parcial a la Constitución. Eso ha dicho la Corte en su dictamen 719 RC, con lo cual la Corte debería dar luz verde para que el presidente pueda ejecutar este tipo de propuestas en la Asamblea Nacional. A ver, cuando hablaba de autonomía, ¿también se pudiera otorgar algo que se ha venido clamando para la Fiscalía General del Estado? Por supuesto, eso se puede hacer vía reforma parcial a la Constitución, y yo iría más lejos con el Consejo de la Judicatura. A ver, para que la ciudadanía entienda, el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función judicial, administrativo en el sentido que se supone que fue creado para facilitar el trabajo de los jueces, para que los jueces se dediquen a administrar justicia. Esa fue la justificación que nos dieron del Consejo de la Judicatura en el 2008, y eso a mí me parece correcto que exista un órgano que ayude a descargar el trabajo administrativo de los jueces para que los jueces se encarguen solamente de administrar justicia. El problema fue, Miguel, que en el 2008, y dado que las personas que hicieron la Constitución de Montecristi no tenían ningún sentido de país, ni tenían ningún sentido de darle justicia a las personas, lo que hicieron fue darle una facultad que es extraña, que es designar, sancionar, es decir, puede destituir y también evaluar ¿a quiénes? A jueces, a fiscales, a defensores públicos e incluso hasta los órganos auxiliares como los notarios. Entonces, este Consejo de la Judicatura, yo hice un análisis comparativo de otros consejos de la Judicatura de la región, tiene un poder completamente desproporcional a otros consejos de la Judicatura de la región. Si bien hay países que les permite a veces al Consejo de la Judicatura seleccionar, no permite a ese mismo órgano sancionar y evaluar. Hay una excepción, creo que el de Bolivia tiene unas facultades un poco grandes, igual esa constitución fue infectada por el socialismo del siglo XXI, pero en general los países no dan tanto poder a un órgano administrativo dentro de la función judicial, precisamente, Miguel, porque el darle tanto poder a este órgano implica que si es que una persona, digamos el Ejecutivo o un partido político, digamos por ejemplo aquí en el país la Revolución Ciudadana, quiere meter sus manos en la justicia, lo primero
primero que van a hacer es tratar de controlar ese órgano que está conformado por solamente 5 vocales y de esa manera poner a los jueces a su lado para tapar sus actos de corrupción, para generar impunidad y para enmascarar cualquier exceso que tengan respecto de la persecución de sus opositores, por ejemplo. Entonces, es muy peligroso que se concentre de esta manera el poder, y yo lo reestructuraría quitándole la facultad de designar a fiscales, de tal manera que la fiscalía sería propiamente autónoma, como usted ha señalado, también quitándole la facultad de designar a defensores públicos, porque para eso tenemos un defensor público. También haría que la manera en la que se sanciona, a pesar de que esto ya ha sido evaluado por la Corte Constitucional, sea más administrativa que jurisdiccional, y la manera de seleccionar jueces. El Consejo de la Judicatura, creo yo, podría tener un trabajo o un rol supletorio en la designación de jueces, pero no creo que el Consejo de la Judicatura debería designar a todos los jueces de la función judicial. Para eso existen diversos mecanismos en donde se puede conjugar varios elementos, y luego también la manera de conformación, por supuesto. ¿Quién designa al Consejo de la Judicatura? Que si es que esta reforma con la que estaba hablando hace un momento respecto del CPCCS, podríamos generar una mejor institucionalidad para el país. Ahora, ¿cuál sería la dinámica? Hay algunas reformas parciales que han sido autorizadas ya por la Asamblea, al artículo 5, al artículo 110 y 115, la primera reforma para el tema de la ayuda militar extranjera y la otra la reforma política y el financiamiento de los partidos. Tendría que el Ejecutivo presentar, si ese es el camino menos traumático, tendría que presentar el Ejecutivo a la Corte Constitucional, dar el aval a la Corte. ¿Y qué sucedería? La Corte, perdóneme una expresión popular, pudiera desdecirse del pronunciamiento del 2019, de lo que ya viabilizó en esa ocasión. Bueno, Miguel, primero respondiendo a su pregunta, sí, el Ejecutivo tiene que hacer una propuesta, y aquí me permito sugerir al equipo del presidente que creo que esa propuesta debería recoger propuestas de la ciudadanía. No necesariamente tiene que ser las que yo he mencionado aquí, pero existen otras propuestas que han sido muy interesantes, y creo que ya que va a ser un propuesto de reforma constitucional, sería lo óptimo que el Ejecutivo trate de recoger la mayor cantidad de voces posible, que no es una tarea sencilla. Pero entonces sí, el Ejecutivo tiene que armar una propuesta, y luego esa propuesta tiene que ser puesta en conocimiento de la Corte para que la Corte haga, si es que nos vamos por la vía de reforma parcial, haga un primer análisis, que es el análisis de la vía. En este análisis, la Corte señala si es que en efecto esto se puede tramitar vía reforma parcial, o si es que se requiere constituyente. Ahora bien, ¿será que la Corte Constitucional cambia de parecer respecto a lo que se puede hacer en la reforma parcial? Miguel, esto siempre va a ser un riesgo, sobre todo en una Corte Constitucional que ha demostrado que se influencia mucho por la política del país. Entonces, es un riesgo, pero yo creo que no es un riesgo real. Es decir, lo pongo sobre la mesa porque hay que analizarlo con honestidad y podría pasar, pero creo que la Corte no se va a ir en contra de sus pronunciamientos, porque no solamente es lo que la misma Corte ha dicho, es lo que el artículo 442 de la Constitución dice. Y el artículo 442 de la Constitución dice que la reforma parcial se puede dar sobre cualquier asunto, excepto la restricción de derechos y garantías, y excepto el proceso de reforma a la Constitución. Con lo cual, eliminar el CPCCS no afecta a ningún derecho ni garantía, al menos no como la misma Corte ha definido y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido. Simplemente eliminar órganos de la Constitución altera la parte orgánica de la Constitución, pero no la parte dogmática de la Constitución, que es la parte de los derechos. Con lo cual, yo creo que ese no es un riesgo probable, aunque lo pongo sobre la mesa porque, por supuesto, que en el Ecuador se han visto cosas peores y podría darse. Pero, francamente, creo que la Corte más bien se va a apegar a sus criterios, además que no ha sido uno, sino han sido varios, y han sido por años que la Corte ha dado paso a este tipo de propuestas. Y una vez que la Corte da paso, que yo creo que lo va a dar, si es que el proyecto del presidente es armado con el suficiente conocimiento jurídico para justificar la vía,
Digamos que pasan ese filtro, nos vamos a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tiene que organizar una comisión ocasional de trámites de reformas parciales. En otras ocasiones la Asamblea Nacional ha decidido usar la comisión ocasional que ya tiene para que ahí se tramiten este tipo de cambios. Pero yo me atrevería a decir que, dado que esto se trataría de una reforma profunda, quizás lo mejor para el Ejecutivo es reconfigurar esa comisión y dado que tiene la Asamblea la mayoría en la Asamblea Nacional y la ley se lo permite, configurar una nueva comisión. Y ahí se tramitarían las propuestas y luego se darían 2 debates. Los debates tienen que separarse por 90 días, es decir, 3 meses, y luego votan en la Asamblea Nacional y luego se nos llama a un referéndum en 60 días, una vez aprobado. Antes del referéndum la Corte vuelve a hacer un análisis, esta vez posterior, esta vez automático sobre las preguntas, y ahí sí, en 60 días nos convocan al referéndum. En otros procesos, la Asamblea Nacional le ha tomado una reforma parcial tramitar alrededor de 8 meses, lo que implica que si es que se apuran con esto, podríamos nosotros tener un referéndum en unos 8 o 9 meses, lo cual creo que es positivo para el Ejecutivo, donde todavía podría él mantener su proyecto y podría ganar unas elecciones. Contrario a la constituyente, en donde las elecciones se comienzan a dar inciertas, es decir, el presidente inicia este poder, pero no sabemos en qué va a terminar. Es decir, ¿qué tiempo tomaría? Si hace un proyecto global, aparte de las 2 reformas que ha enviado y tienen la luz verde de la Corte, esto analiza la Corte y si da luz verde, se crea una comisión. ¿Qué tiempo tomaría hasta llegar al referéndum? Como digo, hay un plazo ahí, un plazo de 90 días entre el primer debate y el segundo debate, y ese es el único plazo que tenemos en la Constitución. Sin embargo, si es que yo analizo otros procesos de reforma parcial, como digo, Miguel, eso le ha tomado a la Asamblea alrededor de 8 meses. Después de eso, la Corte tiene que hacer un análisis de automático, se llama, de control de las preguntas, para lo cual tiene un plazo fatal de 20 días. Y luego el Consejo Nacional Electoral nos tiene que convocar en 60 días a elecciones. Entonces, manejémonos con aproximados. Digamos que la Asamblea Nacional lo hace muy rápido. 90 días son 3 meses, entonces digamos que lo hace en 6 meses. Y la Corte Constitucional se toma su mes para hacer el dictamen, y el Consejo Nacional Electoral se toma sus 2 meses para convocarnos. Entonces tenemos 7 meses en 9 meses aproximadamente, aunque repito, este es un aproximado, podría ser que la Asamblea lo haga en 4 meses. Podría hacerse más rápido, pero yo creo que 6 meses sería un plazo, digamos, normal y para que esto se tramite incluso rápido. Entonces yo creo que en unos 9 meses podríamos ya tener nosotros el referéndum de la reforma parcial, en donde se desmantele completamente al socialismo del siglo XXI. Miguel, yo justamente ayer estaba escuchando en una entrevista al ministro de Gobierno que le hacía Carlos Vera en la noche, en donde el ministro decía e insistía que ellos están considerando irse por la Asamblea Constituyente, lo cual a mí me ha dejado muy preocupada, particularmente porque el ministro señalaba que lo que ellos estaban analizando, y sí digo analizando, no ha dicho que esto es lo que va a pasar, pero que es una opción que están analizando, es que nos llamarían a una consulta popular para decir que la Asamblea Nacional actual se convierta en una Asamblea Constituyente y de esa manera ahorrar una de las 3 elecciones que se tiene que dar en la Asamblea Constituyente. Entonces, iríamos a elecciones para aprobar la consulta popular, decir que la Asamblea Nacional se convierta en Asamblea Constituyente y luego para aprobar el referéndum de la nueva Constitución. Y creo que esta es una propuesta que es peligrosa. Espero que dentro del equipo de la presidencia lo valoren bien, porque creo que la Corte Constitucional no les va a dar paso, porque lo que ellos están tratando de hacer al analizar esta vía se llama fraude a la Constitución. Es fraude a la Constitución porque el fraude a la Constitución, para quienes nos escuchan, es utilizar una figura constitucional para lo que existe otra figura constitucional. Eso es fraude a la Constitución. Entonces, si es
que ellos plantean hacer una constituyente a través de la Asamblea Nacional, convirtiéndola en una Asamblea Constituyente, eso se llama fraude a la Constitución, porque la única vía que te permite la Constitución para que la Asamblea Nacional tramite reformas se llama reforma parcial a la Constitución, que es la vía que hemos estado discutiendo usted y yo. Además, creo que difícilmente la Corte admitiría algo así. Además, creo que en la teoría general de derecho constitucional difícilmente se admitiría que un órgano constituido se revista de constituyente por una consulta. Además, creo que generaría dudas sobre la legitimidad del órgano, la democracia del órgano. Además, creo que generaría estas preocupaciones desde el origen del poder, de si es que es legítimo o no, si es que está bien o mal hecho. Entonces, creo que por saltarse una elección de la constituyente, creo que quizás podrían generar mucho más problemas de los que estarían resolviendo. Por cierto, es importante que el gobierno, que arranca con capital político su administración, y luego viene inevitablemente el desgaste, debiera caminar con pasos ciertos, seguros y rápidos. Y eso sería el escenario exclusivo de la reforma parcial vía Asamblea Nacional. Sí, para mí esa es una vía que quizás hace falta que se revise más por parte del equipo del Ejecutivo, porque como yo decía, Miguel, le permite hacer muchas cosas. Yo he escuchado en redes sociales e incluso en comentaristas que dicen, no, es que es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Tenemos que cambiar la Constitución de Montecristi. Y Miguel, por si acaso, yo soy la primera que va a querer cambiar la Constitución de Montecristi. Yo he trabajado por años, he dedicado gran parte de mi vida profesional a tratar de entender cómo es que podemos mejorar esas instituciones nefastas que nos dejó el socialismo del siglo XXI. Entonces, yo soy aquí la primera en querer que hayan cambios profundos, pero el que yo quiera que hayan cambios profundos no implica que yo quiera que el país entre en un proceso de inestabilidad y de elecciones reiteradas durante aproximadamente 1 año y medio o 2 años. Entonces, creo que aquí lo perfecto es enemigo de lo bueno, dicen. Y entonces hay que ver lo que es mejor para el país según el contexto político. Y Miguel, algo que yo reitero aquí es el costo económico de las constituyentes. En el 2008, el costo de la constituyente fue alrededor de $216 millones. La consulta popular, muy necesaria que fue además, que hizo el presidente Noboa, fue de $60 millones. Entonces, si es que en elecciones nos vamos a gastar $180 millones porque son 3 elecciones, o digamos que 2 elecciones como ellos buscan, luego el costo de la constituyente, es decir, son costos que vamos a asumir los ecuatorianos cuando podemos poner a trabajar a una asamblea que ya está elegida. Y por no hablar de los costos en el ámbito de violencia, Miguel, porque no nos olvidemos que el Ecuador es un país que vive infestado del crimen organizado y existe una correlación. Es decir, cuando hay elecciones aumentan los homicidios violentos. ¿Por qué? Porque los grupos delincuenciales no encuentran certeza sobre quién le permite operar en su tierra, en su negocio, y entonces comienza a haber más violencia. Y esto se estudia en México, se estudia en Colombia. Entonces yo sí me pregunto, Miguel, si es que el presidente, si me permite, Karen, este es un reflejo entre enero y abril, este primer trimestre, de lo que ha pasado en el Ecuador. Exactamente, y ahí los teníamos a los de la Revolución Ciudadana rasgándose las vestiduras y diciendo, ¿cómo es posible? El presidente no tiene el control de la violencia. Por Dios, no es eso. Es que si es que uno estudia esto científicamente, claramente las elecciones dinamizan la violencia, y lo acabamos de vivir, como usted lo señala, en enero. Entonces yo me pregunto, Miguel, si es que el presidente va a ser lo suficientemente fuerte como para someterse a procesos electorales que van a aumentar los índices de violencia. Lo hemos vivido. Sabemos que hay estudios al respecto que van a traer más incertidumbre y por lo tanto no van a mejorar la situación económica y que se van a perpetuar por 1 año y medio, por 2 años.
creo yo que el presidente tiene otras vías más seguras para cumplir su promesa de campaña, que realmente si es que la vía no es la constituyente, no pasa nada, pero que haga las reformas constitucionales pertinentes, pero que lo haga poniendo a trabajar a la asamblea que nosotros ya hemos elegido y respecto del cual ahí sí felicito al Ministerio de Gobierno y a la gestión política del presidente. Entiendo que ya tienen los votos para darle gobernabilidad y estabilidad al país. Es una oportunidad histórica. Es una oportunidad que ellos tienen que tomarla para hacer los cambios que el país necesita. No es necesario irnos a constituyente para ver las reformas profundas que todos los ecuatorianos anhelamos para desmantelar ese nido de ratas que fue creado en la Constitución de Montecristi. La reforma parcial a la Constitución, de acuerdo con sus cálculos, podría ser en aproximadamente 8 meses, con todos los plazos hasta ir al referéndum ratificatorio. Sí, y algo hay que conceder al gobierno es que el gobierno trabaja muy rápido en este tipo de temas porque ya tiene los votos en la asamblea. Entonces, quizás incluso mi estimación que hemos hecho ahora aproximada podría ser menor, podrían ser 6 meses incluso. Entonces, esto ya dependerá del Ejecutivo, pero yo sí creo que el Ejecutivo debe valorar esta vía porque implicaría que podríamos tener una elección rápida. Imagínese lo que sería, Miguel, en 6 u 8 meses nosotros decirle adiós al CPCCS, comenzar un proceso de purga de partidos y movimientos políticos en donde se valida quiénes son realmente los miembros que están ahí y quiénes les están financiando, en donde nosotros tengamos un consejo de la judicatura purgado, en donde comience una evaluación generalizada a los jueces y hayan órganos acreditados que comiencen realmente a revisar a la función judicial para que se depure la función judicial. Además, Miguel, existen interesantes estudios, en este caso voy a citar a los académicos Guillermo Trejo y Sandra Ley, en donde ellos analizan que una herramienta para que un Estado recobre el control en donde existe violencia del crimen organizado es la reforma de la justicia. Entonces esto es interesante porque si el presidente, digamos, no solamente haría lo correcto para el país a largo plazo, sino que también el hecho de que el presidente reforme a la justicia le daría a él una oxigenación para ganarle la batalla un poco en esta guerra que él está liderando contra el crimen organizado, precisamente porque la lógica es que les desmarcas a los criminales de su zona de confort. Ellos ya conocen a los jueces, ya conocen los mecanismos y ya saben cómo coimar y ya se conocen el sistema. El momento en el que hay una reforma a la justicia, se depura la función judicial y de alguna manera mueves las fichas para que el crimen organizado deje de tener tanto poder como ha cosechado hasta ahora, como ha sembrado hasta ahora. Entonces yo creo que tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de país, que es creo el que debería primar, estas son reformas que pueden darse y que deberían darse por la vía más certera, que es sin duda alguna la reforma parcial a la Constitución. En el escenario cuestionado, Karen, de ir a una constituyente y la elección de constituyentes, ¿quién asegura un voto racional para que no se vuelva a polarizar como hemos evidenciado en la primera y segunda vuelta? ¿Quién asegura eso? Nadie, Miguel, nadie asegura que el presidente vaya a ganar la consulta popular convocando constituyente, sobre todo cuando ya ahora, desde el inicio, existe resistencia de esa idea por quienes conocemos que existen otras vías más certeras para hacer los cambios constitucionales que anhelamos. Entonces, primero eso es una incertidumbre, y luego digamos que el presidente, bueno, son 3 procesos electorales, entonces, ¿quién va a ir a la constituyente? No sabemos, pero digamos que el presidente logra hacer algo y transforma esta idea que acaba de decir el ministro de la Gasca, aunque realmente no creo que la Corte le dé paso y finalmente creo que es lo incorrecto por lo que hablábamos de la legitimidad democrática que tiene que tener el órgano constituyente. Pero y luego, ¿quién le garantiza que va a ganar el referéndum? Acaba de pasar en Chile, es decir, no es una cosa rara que las personas digan, ¿saben qué? No. En Chile pasó por el contenido de la Constitución, pero en el 2023 a mí y al gobierno del presidente Lasso nos pasó
precisamente por esta campaña masiva de desinformación que había respecto de qué es la extradición, respecto del CPCCS, y entonces lo que el presidente acaba de perder dos preguntas, perdón Miguel, pero el presidente acaba de perder dos preguntas en abril del 2024 en cuanto al trabajo por horas y al arbitraje internacional. Entonces no es el mismo presidente, el mismo presidente ha perdido esas preguntas. No es tan fácil ganar referéndums, no es tan sencillo. Entonces yo creo que el presidente mal haría en iniciar un proceso tan volátil como una asamblea constituyente, en donde él va a tener que ganar 2 elecciones como mínimo y 3 elecciones realmente, porque van a ser 3 elecciones las que tengan que sobrepasar, pudiendo minimizar el riesgo a una sola elección rápido, mientras el presidente todavía tiene su capital político y todavía puede ganar espacio en la Asamblea Nacional y ganar espacio en el debate político. Entonces, Miguel, para mí la Asamblea Constituyente trae muchos riesgos. La reforma parcial también, por supuesto, todo proceso de cambio constitucional va a traer riesgos, pero los riesgos son mucho menores a una constituyente. Y la idea que algunos plantean, doctora Sichel, de su experiencia, de ir a una consulta popular directa, ¿no choca eso con el dictamen 719 que aprobó la Corte Constitucional en el 2019? Y en el punto 19 dice, y allí que la solicitud presentada para dictamen previo de constitucionalidad en ese momento sobre consulta popular recae sobre un objeto que jurídicamente deviene improcedente, por cuanto la reforma de la Constitución no puede efectuarse en modo directo mediante consultas populares? Exactamente, usted lo acaba de citar, y yo también he escuchado esta idea de, bueno, ya hay proyectos, simplemente revivamos estos proyectos, revivamos el proyecto del Comité por la Institucionalización Democrática, o revivamos el proyecto de la sentencia 719RC que fue presentada por el doctor Amores y por otros ciudadanos también, y usted lo acaba de decir, no, es que esto... Hay un proceso que está arreglado en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Uno no puede levantarse un día y decidir hacerlo de manera inconstitucional. Y quizás esto es algo que todos los ecuatorianos tenemos que aprender. Cuando nos convenga o no nos convenga, tenemos que respetar la ley y la Constitución. Es que si es que nosotros no empezamos respetando a los procesos jurídicos, ¿por qué luego exigimos a nuestros políticos que respeten esos procesos? Y el proceso tiene que ser el que está dictaminado en la ley. Entonces, no porque ahora sí me conviene, rápido, breve, cojo un dictamen y me voy a consulta popular de manera inmediata. No es así. Además, esa propuesta que era de un ciudadano, tenía que haber recogido ese ciudadano firmas para ir a la Asamblea Nacional y debatirlo dentro de la Asamblea Nacional. Y para eso tiene 6 meses de acuerdo al Consejo Nacional Electoral y sus reglamentos. Y esas firmas nunca se recolectaron. Por lo tanto, esa iniciativa ya quedó en el archivo, porque los ciudadanos que hicieron la propuesta no recogieron las firmas necesarias para que esto se debata en la Asamblea Nacional. Obviamente el Ejecutivo no necesita de firmas porque él tiene iniciativa de presidente, pero puede construir un nuevo proyecto y tendrá él también, así como cualquier otro ciudadano, que pasar por el proceso que está en la Constitución y en la ley. Y de nuevo, Miguel, aquí repito, no puede ser que nosotros sigamos la ley solo cuando nos convenga. Es hora de que nosotros demos el ejemplo de que por más que todos queramos cambiar la Constitución, tenemos que seguir los procesos de ley y tenemos que ser estratégicos en cómo sigamos los procesos de ley. Por eso digo, la mejor estrategia es seguir la reforma parcial a la Constitución, no irnos a la constituyente que trae más incertidumbre y seguir ese proceso, ir a la Asamblea Nacional, debatir en la Asamblea Nacional y luego ganar el referéndum en las urnas. Así nos diferenciamos del correísmo, así nos diferenciamos de la dictadura, así les decimos o mostramos que en el Ecuador existe gente que es capaz de cumplir con la ley, que es capaz de hacer las cosas bien, que es capaz de respetar los procesos y que es capaz de hacer cambios, que creo que ese es el gran reto del gobierno, demostrarnos que tiene personas suficientemente preparadas que van a hacer las cosas de la manera correcta y debida. Bueno, el gobierno tiene esta responsabilidad y debe pensar no solo en el camino, sino en la pérdida de tiempo valioso al inicio de un gobierno para agilizar este proceso. Si todos convergen a la necesidad de una reforma, busquen el camino
más rápido, adecuado y enmarcado en la Constitución. Como siempre, muchas gracias por ilustrarnos a la doctora Karen Sichel, jurista y académica. Gracias, Karen. Gracias a usted, Miguel. Muy amable. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, cadena, luego una pausa, y buscando la verdad tenemos previsto un diálogo con el economista Daniel Legarda, exministro de la Producción, sobre las expectativas comerciales y esta gira que realiza el presidente por Europa y Asia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad continúa su lucha contra las bandas delictivas a escala nacional. Manabí, realizamos un allanamiento a un inmueble que funcionaba como bodega.